Mayo. Los supuestos no jugadores del poder. Reconociendo los tipos tóxicos y las estrategias de poder disfrazadas. El poder es un juego social. Para aprender a dominarlo debes desarrollar la habilidad de estudiar y entender a la gente. Como escribió el gran pensador y cortesano del siglo XVII Baltasar Gracián, gastan algunos mucho estudio en averiguar las propiedades de las hierbas, cuanto más importaría conocerlas de los hombres, con quienes se ha de vivir o morir. Para ser un maestro jugador debes ser también un maestro psicólogo. Debes reconocer las motivaciones y ver a través de la nube de polvo con la que la gente rodea sus acciones. Algunas personas, por ejemplo, creen que pueden escoger salir del juego comportándose de maneras que no tienen nada que ver con el poder. Debes cuidarte de semejantes personas, pues aunque aparentemente expresan tales opiniones, a menudo se cuentan entre los más versados jugadores del poder. Ellos son lo que yo llamo los supuestos no jugadores. Utilizan estrategias que astutamente disfrazan la naturaleza de la manipulación implicada. El mes de mayo te enseñará a reconocer a los supuestos no jugadores y a otros tipos tóxicos con los que querrás mantener tu distancia. Una vez hice la cuenta de que había tenido unos 60 empleos distintos antes de escribir las 48 leyes del poder. Probé muchas cosas distintas y en esas experiencias vi todos los tipos de personas hambrientas de poder que puedas imaginar. Todos los tipos de manipuladores que existen. Los vi. Vi sus maniobras. Vi cómo piensan. Y entonces comencé a trabajar en Hollywood como asistente para varios directores. Ahí fue donde empecé a ver algunas tácticas maquiavélicas particularmente agresivas utilizadas sobre actores y productores, y pensé, wow, eso me recuerda a César Borgia en el Renacimiento. Eso me recuerda a lo que hizo Napoleón. Eso me recuerda a aquella línea de Gracián. Estaba construyendo este catálogo de experiencias. No sabía lo que resultaría de él. Entonces, cuando tenía 36, estaba trabajando en un nuevo empleo en Italia y un día uno de mis colegas, un productor de libros y diseñador llamado Justel Fers, me preguntó de la nada si tenía alguna idea para un libro. Interesado por la oportunidad que aquello representaba, improvisé varias ideas, una de las cuales se convertiría en las 48 leyes del poder. Le dije a Just que, según mi experiencia, el poder no ha cambiado. Vivimos en un mundo políticamente muy correcto donde los directores y los productores de cine proyectan la imagen de ser los más amables, los más liberales, la gente más progresista del planeta. Pero a puertas cerradas se convierten en unos manipuladores salvajes que harán cualquier cosa para obtener exactamente lo que desean. El poder es atemporal. Las personas quizá no sean decapitadas por cometer errores, en lugar de ello, serán despedidas sumariamente. La ley número 1 en las 48 leyes del poder, por ejemplo, es nunca opaques al maestro. En los viejos tiempos, Nicolás Fouquet opacó a Luis XIV y fue encerrado en prisión por el resto de su vida. Ahora simplemente te corren sin que sepas por qué. Tan solo es otra forma de castigo. El juego es el mismo. En el mundo hay 3 tipos de personas según su manera de lidiar con este juego. Existen los que yo llamo negacionistas, la gente que niega que esto realmente exista. Casi quieren fingir que descendemos de los ángeles y no de los primates. Imaginan que lo que estoy diciendo aquí es simplemente cínico. Que esas leyes en realidad no existen. Es posible que esas agresivas tácticas sean utilizadas, pero solo por la gente más repugnante y moral. Entre estos negacionistas encontrarás 2 tipos. Encontrarás a gente que está genuinamente perturbada por el aspecto politiquero de la naturaleza humana.
Ellos no quieren ningún tipo de trabajo en el que tengan que hacer eso. Puesto que se rehúsan a comprender el juego, poco a poco acaban siendo marginados y aceptan semejante destino. De cualquier forma, nunca van a asumir una posición de gran responsabilidad porque eso tiene que ver con todo este juego, y está bien. La otra rama de los negacionistas es la gente pasivo-agresiva, aquella que conscientemente no admite que participa en la manipulación, pero inconscientemente juega todo tipo de juegos. En varios de mis libros describo las distintas variedades de estos guerreros pasivo-agresivos. Este tipo, los supuestos no jugadores, es el más escurridizo y peligroso de todos. El segundo tipo de personas, además de los negacionistas, son aquellos que aman esta parte maquiavélica de nuestra naturaleza y gozan con ella. Son maestros manipuladores, artistas del engaño y agresores absolutos. No tienen problemas manejando esta parte del juego. De hecho, la adoran. Este tipo de personas, del que usualmente encontrarás uno o dos en cualquier oficina o grupo, puede llegar muy lejos, pero tarde o temprano se equivocan la vida porque son demasiado maquiavélicos. No entienden que existe un lado completamente diferente del juego, el cual requiere empatía, cooperación y seducir a la gente para que trabaje contigo. Están demasiado atados a sus egos para ver los límites del juego que están jugando e inevitablemente van demasiado lejos y experimentan una caída al poder. Hay un muro que nunca consiguen pasar. El tercer tipo es lo que yo llamo los realistas radicales. Es el que promuevo en mis libros y funciona como explico a continuación. El deseo de poder es parte de nuestra naturaleza. Es una parte de cómo hemos evolucionado a lo largo de millones de años. No sirve de nada negar nuestra naturaleza. Es quien somos. Y no solamente no vamos a negarlo, sino que vamos a aceptar que este es el ser humano que somos, el producto de la evolución. No hay nada malo en el hecho de que en este mundo la gente juegue juegos políticos. No hay nada malo en el hecho de que existan seductores y artistas del engaño. Es la comedia humana desde el principio de la historia registrada. Simplemente es la realidad, el mundo como es. Dejemos de luchar contra eso. El aceptarlo no significa que lo amemos y que queramos salir al mundo a jugar todos estos juegos sucios. Significa que entendemos que existen. Si ocasionalmente tenemos que usar las leyes para jugar a la ofensiva o la defensiva, estamos de acuerdo con eso, dentro de los límites razonables. Lo que sucede más a menudo es que las otras personas las están practicando en nosotros, y es mejor entender que están haciendo vivir en el mundo de ensueño de nuestra naturaleza angelical. Y por eso entendemos las leyes del poder. Entendemos lo que trama la gente, de manera que no pueda lastimarnos tan fácilmente. Aprendemos a reconocer por adelantado a los verdaderos narcisistas tóxicos, a los agresores y a los agresores pasivos, los no jugadores, antes de terminar enredados emocionalmente en sus dramas. Y armados con esta actitud y este conocimiento estamos preparados para entrar en batalla en el juego de la vida. En lugar de dejarnos sorprender por los manipuladores, tenemos serenidad, poder y la libertad que viene con el conocimiento de las leyes. 1 de mayo. Todos juegan el juego. Las cortes son, incuestionablemente, sede de cortesía y buena cuna. Si no fuera así, serían sede de masacre y desolación. Quienes ahora se sonríen y se abrazan se enfrentarían y apuñalarían entre sí, si los buenos modales no se interpusieran entre ellos. Lord Chesterfield. Es posible reconocer a quienes supuestamente se abstienen de participar en el juego de la búsqueda del poder, por la manera en que hacen alarde de sus cualidades morales, de su piedad o de su exquisito espíritu de justicia.
Pero, puesto que todos tenemos ansias de poder, y que casi todas nuestras acciones tienen por objetivo conseguirlo, quienes dicen que no lo buscan solo procuran encandilarnos y distraernos de sus juegos de poder a través de sus aires de superioridad moral. Si se les observa con detenimiento, se comprobará que con frecuencia son los más hábiles de todos cuando se trata de manipular indirectamente a los demás, cosa que algunos hacen en forma por entero inconsciente. Y de ninguna manera toleran que se difundan las tácticas que utilizan a diario. Ley cotidiana, el mundo es como una gigantesca corte intrigante, y estamos atrapados en ella. No existe la opción de abandonar el juego. Todos están jugando. Las 48 leyes del poder, prefacio. 2 de mayo. Enfréntate a los tipos tóxicos. Las personas agresivas, envidiosas y manipuladoras no suelen anunciarse como tales. Han aprendido a parecer simpáticas en un encuentro inicial, a servirse el halago y otros medios para desarmarnos. Cuando nos asombran con una conducta desagradable, nos sentimos traicionados, molestos e indefensos. Crean presión constante, a sabiendas de que así nos agobian con su presencia, lo que vuelve doblemente difícil que pensemos con claridad o ideemos una estrategia. Tu principal defensa contra ellos es identificarlos de antemano, sea que los evites o que, en previsión de sus manipulaciones, no te veas sorprendido y puedas mantener mejor tu equilibrio emocional. Aprenderás a reducirlos en tu mente a su verdadera dimensión y a concentrarte en las flagrantes debilidades e inseguridades detrás de su fanfarronería. No te tragarás su cuento y esto neutralizará la intimidación de la que dependen. Te reirás de sus pretextos y elaboradas explicaciones de su conducta egoísta. Tu aptitud para guardar la calma los enfurecerá y los empujará a excederse o cometer un error. Ley cotidiana, aprecia estos encuentros como una oportunidad para perfeccionar tus habilidades de autocontrol. Ser más listo que uno de estos tipos te hará sentir mucha confianza en que eres capaz de manejar lo peor de la naturaleza humana. Las leyes de la naturaleza humana, introducción. 3 de mayo. Júzgalos por su comportamiento, no por sus palabras. El carácter es destino. Heráclito. Aprende a prestar menos atención a las palabras de los demás y más a sus acciones. La gente dirá todo tipo de cosas sobre sus motivos e intenciones, está acostumbrada a encubrir las cosas con palabras. Sus actos, sin embargo, dicen más acerca de su carácter, de lo que sucede bajo la superficie. Si ofrece una fachada inofensiva pero actúa agresivamente en varias ocasiones, concede al conocimiento de esa agresión más peso que a la superficie que presenta. De igual manera, toma nota especial de cómo reacciona a situaciones estresantes. A menudo, la máscara que usa en público cae al calor del momento. Cuando busque señales por observar, sé sensible a todo tipo de conductas extremas de su parte, por ejemplo, una fachada tempestuosa, una actitud demasiado amigable, una inclinación constante a bromear. Con frecuencia notarás que la gente usa esa máscara para encubrir lo contrario, para distraer a los demás de la verdad. Es tempestuosa porque en el fondo es muy insegura, demasiado amigable porque en secreto es ambiciosa y agresiva, o bromea para esconder malas intenciones. Lo que podrían parecer asuntos menores, impuntualidad crónica, atención insuficiente a los detalles, no corresponder favores tuyos, son señales de algo profundo en su carácter. Nada es demasiado pequeño para no ser tomado en cuenta. Ley cotidiana, lo que tú quieres es la imagen del carácter de una persona a lo largo del tiempo. Reprime la tendencia natural de juzgar de inmediato y deja que el paso del tiempo revele más y más sobre quiénes son las personas. Maestría 4. Ve a la gente como es. Inteligencia social.
4 de mayo. La apariencia de ingenuidad. El que se hace pasar por necio no es necio. Baltasar Gracián. Quienes afirman no participar del juego de poder suelen adoptar un aire ingenuo que los protege de la acusación de perseguir el poder. También en este caso es recomendable tener cuidado, dado que el manto de la ingenuidad puede constituir una eficaz manera de fingir y engañar. Ni siquiera la candidez genuina se encuentra libre de las trampas del poder. Los niños pueden ser ingenuos en muchos aspectos, pero a menudo actúan a partir de una necesidad fundamental de ejercer el control sobre quienes los rodean. El niño, por lo general, tiene una gran sensación de impotencia en el mundo de los adultos y por lo tanto utiliza todos los medios que se hallen a su disposición para imponer su voluntad. Individuos genuinamente inocentes pueden estar, sin embargo, comprometidos con el juego del poder y con frecuencia son horrendamente eficaces en él, dado que no se ven trabados por la reflexión. Ley cotidiana. Aquellos que exhiben o hacen alarde de inocencia a menudo son los menos inocentes de todos. Las 48 leyes del poder. Prefacio. 5 de mayo. Ten cuidado con a quien ofendes. En el siglo V a.C., Cheung-der, príncipe de Chein, en la actualidad, China, había sido obligado a exiliarse. Vivía con modestia, a veces incluso con pobreza, esperando el momento de regresar a su país y reanudar su vida principesca. En cierta oportunidad pasó por el estado de Qing, cuyo gobernante, que ignoraba su identidad, lo trató con rudeza. Años después, el príncipe logró al fin regresar a su país y sus circunstancias cambiaron en forma radical. No olvidó a quienes lo habían tratado con gentileza ni a quienes se habían insolentado con él durante sus años de pobreza. Y lo que menos pudo olvidar fue la humillación sufrida a manos del gobernante de Qing. En cuanto pudo, reunió un gran ejército y marchó sobre Qing, tomó 8 ciudades, destruyó el reino y obligó al gobernante a exiliarse a su vez. Nunca supongas que la persona con la que estás tratando es más débil o menos importante que tú. Alguien que hoy parece una persona carente de importancia y medios mañana puede llegar a poseer gran poder e influencia. Uno olvida muchas cosas en la vida, pero un insulto es algo muy difícil de olvidar. Ley cotidiana, trágate el impulso de ofender, incluso si la otra persona parece débil. La satisfacción es pequeña en comparación con el peligro de que algún día él o ella esté en una posición desde donde pueda lastimarte. Las 48 leyes del poder. Ley número 19. Saber con quién estás tratando. No ofendas a la persona equivocada. 6 de mayo. Mira a través de la falsa fachada. Quien es bueno para combatir al enemigo lo engaña con movimientos inescrutables, lo confunde con inteligencia falsa, lo hace relajarse ocultando la fortaleza propia, lo ensordece revolviendo sus propias órdenes y señales, lo ciega alterando sus banderas e insignias, confunde el plan de batalla del enemigo ofreciendo datos distorsionados. Toby Futan. El frente falso es la más antigua forma de engaño militar. Originalmente implicaba hacer creer al enemigo que será más débil de lo que en verdad será. Un jefe militar fingía una retirada, por ejemplo, poniendo una trampa para que el enemigo se precipitara en ella, atrayéndolo a una emboscada. Esta era una de las tácticas favoritas de Sun Tzu. La apariencia de debilidad suele sacar a relucir el lado agresivo de la gente, lo que la hace abandonar la estrategia y la prudencia en favor de un ataque emocional y violento. Cuando Napoleón se vio inferior en número y en posición estratégica vulnerable antes de la batalla de Austerlitz, deliberadamente vio muestras de estar aterrado, indeciso y asustado. Los ejércitos enemigos abandonaron su fuerte posición para atacarlo y se precipitaron en una trampa. Esta fue su mayor victoria. En general,
Tal como lo sugerían los estrategas en los días de la antigua China, debes presentar una cara al mundo que indique lo contrario de lo que realmente planeas. Ley cotidiana, nunca tomes las apariencias como realidad. Las 33 estrategias de la guerra, estrategia 23, teje una mezcla inconsútil de realidad y ficción, estrategias de percepción errónea. 7 de mayo. La estrategia de sutil superioridad. Un amigo, colega o empleado llega crónicamente tarde, pero siempre tiene listo un pretexto lógico y una disculpa que parece sincera. O bien olvidar reuniones, fechas importantes y fechas límite, siempre con excusas impecables a la mano. Si este comportamiento se repite continuamente, tu irritación aumentará, pero si intentas enfrentar a ese individuo, tratará de invertir la situación para hacerte parecer estricto y poco comprensivo. No es culpa suya, dice, tiene demasiadas cosas en la cabeza, la gente lo presiona, es un artista temperamental que no puede estar al tanto de tantos detalles enojosos, se siente abrumado. Podría acusarte incluso de contribuir a su estrés. Entiende que en la raíz de esto está la necesidad de dejar claro para ellos y para ti que en cierto modo son superiores. Si tuvieran que decirlo con tantas palabras, harían el ridículo y se avergonzarían. Quieren que lo sientas en formas sutiles, y poder negar lo que se proponen. Asignarte una posición inferior es una forma de control, con la que definen la relación. Repara en el patrón más que en sus disculpas, pero advierte también sus signos no verbales cuando se excusan. El tono de voz es quejumbroso, como si sintieran que es tu problema. Las disculpas son muy exageradas para disfrazar su insinceridad. Al final, esas excusas dicen más sobre sus problemas en la vida que sobre sus descuidos. En realidad, no lo lamentan. Ley cotidiana, si este es un comportamiento crónico, no debes enojarte ni mostrarte abiertamente irritado. Los agresores pasivos se crecen sacándote de tus casillas. En lugar de eso, mantente calmado y sutilmente imita su comportamiento, atrayendo la atención sobre lo que hacen y, de ser posible, provocándoles algo de vergüenza. Las leyes de la naturaleza humana. 16. Ve la hostilidad detrás de la apariencia amable. La ley de la agresividad. 8 de mayo. Observa su pasado. El indicador más significativo del carácter de una persona son sus acciones a lo largo del tiempo. Pese a lo que la gente diga sobre las lecciones que ha aprendido y sobre cómo ha cambiado con los años, verás que repite las mismas acciones y decisiones en el curso de su vida. En estas decisiones revela su carácter. Toma nota de las formas sobresalientes de su conducta, desaparece cuando hay mucho estrés, no termina una parte importante de un trabajo, se pone repentinamente belicosa si se le desafía o, a la inversa, está a la altura de las circunstancias cuando se le da una responsabilidad. Con esto en mente, investiga su pasado. Examina en retrospectiva otros actos que hayas observado que encajan en ese patrón. Presta atención a lo que hace en el presente. Ve sus acciones no como incidentes aislados, sino como parte de un patrón compulsivo. Si ignoras ese patrón, será tu culpa. Ley cotidiana, cuando escojas personas con las que trabajar o asociarte, no te dejes hipnotizar por su reputación ni dominar por la imagen superficial que tratan de proyectar. En vez de eso, entrénate para observar lo más profundo de su interior, sus acciones pasadas, para ver su carácter. Las leyes de la naturaleza humana. 4. Determina la fuerza de carácter de las personas. La ley del comportamiento compulsivo. 9 de mayo. Mira a través del arrebato emocional. Si una persona explota de ira contra ti,
y parece algo desproporcionado con lo que le hiciste, debes recordar que no está dirigida exclusivamente a ti, no seas tan vanidoso. La causa es mucho más grande, se remonta en el tiempo, involucra docenas de días anteriores y, en realidad, no vale la pena molestarse en entenderla. En lugar de verlo como un rencor personal, considera el arrebato emocional como un movimiento de poder disfrazado, un intento de controlarte o castigarte disfrazado en forma de sentimientos heridos e ira. Este cambio de perspectiva te permitirá jugar el juego del poder con más claridad y energía. Ley cotidiana, en lugar de reaccionar exageradamente y quedar entrampado en las emociones de las personas, convierte su pérdida de control en tu ventaja, conserva tu cabeza mientras ellos pierden la suya. Las 48 leyes del poder, ley número 3, disimula tus intenciones. 10 de mayo. No confundas convicción extra con verdad. Los seres humanos somos crédulos por naturaleza. Nos gusta persuadirnos de ciertas cosas, que podemos obtener algo a cambio de nada, que podemos recuperar nuestra salud o rejuvenecer gracias a un nuevo remedio, e incluso burlar a la muerte, que la mayoría de las personas son esencialmente buenas y confiables. Es de esta propensión de lo que se aprovechan los impostores y manipuladores. Sería muy beneficioso para el futuro de nuestra especie que fuéramos menos crédulos, pero es imposible que cambiemos la naturaleza humana. Lo más que podemos hacer es aprender a reconocer ciertos signos reveladores de un intento de engaño y mantener nuestro escepticismo mientras examinamos las evidencias. El signo más claro y común es que la gente asuma una fachada demasiado animada. Cuando sonríe mucho, se muestra más que amable y es además muy entretenida, es difícil que no nos atraiga y no seamos, al menos un poco, a su influjo. De igual forma, si la gente trata de encubrir algo, tiende a ser demasiado vehemente, virtuosa o parlanchina. Explota de este modo el sesgo de convicción. Si niego o afirmo algo con mucho brío y aire de víctima, es difícil que duden de mí. Tendemos a identificar la convicción extrema con la verdad. Ley cotidiana, cuando la gente intenta explicar sus ideas con una energía demasiado exagerada o cuando se defiende con un intenso nivel de negación, es precisamente allí cuando tú tienes que levantar tus antenas. Las leyes de la naturaleza humana. 3. Ve más allá de la máscara de la gente. La ley del juego de roles. 11 de mayo. El patrón. El problema que Howard Hughes les planteaba a todos los que decidían trabajar con él era que erigía con cuidado una imagen pública que escondía las flagrantes debilidades de su carácter. En lugar de mostrarse como un micromanager irracional, podía presentarse como el rudo individualista y consumado rebelde estadounidense. Lo más nocivo era su capacidad para hacerse pasar por exitoso hombre de negocios al mando de un imperio multimillonario. Cierto, había heredado de su padre una muy rentable empresa de herramientas. Pero al paso de los años, las únicas partes de su imperio que producían ganancias sustanciales eran esa compañía de herramientas y la primera versión de Hughes Aircraft que desprendió de ella. Todas las demás empresas que dirigió personalmente, su posterior división de aviones, sus compañías fílmicas, sus hoteles y propiedades en Las Vegas, perdieron cuantiosas cantidades que las otras dos cubrieron. De hecho, Hughes era un terrible hombre de negocios y el patrón de fracasos que reveló esto era visible para cualquiera. Pero este es el punto débil de la naturaleza humana. No estamos preparados para calibrar el carácter de los individuos que tratamos. Su imagen pública, la reputación que los precede, nos hipnotizan con facilidad. Las apariencias nos cautivan. Sí, como Hughes, ellos se rodean de un mito seductor, queremos creer en él.
En vez de determinar el carácter de la gente, su capacidad para trabajar con los demás, cumplir sus promesas, mantenerse firmes en circunstancias adversas, optamos por trabajar con o contratar a personas sobre la base de su deslumbrante currículum, su inteligencia y su simpatía. Pero incluso un rasgo positivo como la inteligencia es inútil si la persona posee también un carácter endeble o dudoso. Así, debido a nuestro punto débil, sufrimos bajo el líder irresuelto, el jefe micromanager, el socio confabulador. Esta es la fuente de incontables tragedias en la historia, nuestro patrón como especie. Ley cotidiana, ignora la fachada que las personas despliegan, el mito que las rodea, y en lugar de eso buscan sus profundidades señales de su carácter. Estas pueden verse en los patrones que revelan de su pasado, en la calidad de sus decisiones, en cómo delegan autoridad y trabajan con los demás, y en un sinnúmero de otras señales. Las leyes de la naturaleza humana, 4, determina la fuerza de carácter de las personas. La ley del comportamiento compulsivo. 12 de mayo. Ten cuidado con el gesto noble. Este no es un mundo de ángeles sino de ángulos, donde los hombres hablan de principios morales pero se guían por principios de poder, un mundo donde nosotros siempre somos morales y nuestros enemigos siempre son inmorales. Rules for Radicals, Saúl de Alinsky. Una de las cortinas de humo más eficaces es el gesto noble. La gente quiere creer en gestos aparentemente nobles y aceptarlos como genuinos, ya que esa confianza resulta placentera. Raras veces notan cuán engañosos pueden ser estos gestos. En cierta oportunidad, el marchand Joseph Duane se vio frente a un problema terrible. Los millonarios que venían pagando altos precios por los cuadros que él vendía iban quedándose sin espacio en las paredes y, con el incremento de los impuestos a la herencia, era poco probable que siguieran comprando obras de arte. La solución a este problema fue el Museo Nacional de Bellas Artes de Washington, D.C., creado por Duane cuando logró que Andrew Mellon donara su colección. El Museo Nacional de Bellas Artes era la perfecta fachada para Duane. Sus clientes, con un solo gesto de generosidad al donar sus obras al museo, lograban eludir impuestos, liberar espacio en sus mansiones para nuevas adquisiciones y reducir la cantidad de cuadros en circulación en el mercado, con lo cual ejercían una presión alcista sobre los precios. Todo esto lo lograban apareciendo, al mismo tiempo, como generosos benefactores públicos. Ley cotidiana, las personas quieren creer que los gestos aparentemente nobles son genuinos, pues la fe es placentera. Rara vez se dan cuenta de lo decepcionantes que estos gestos pueden ser. Las 48 leyes del poder, ley número 3, disimula tus intenciones. 13 de mayo. Reconoce a los narcisistas profundos. Antes de que te enamores de ellos. Reconocerás a los narcisistas profundos por medio de los patrones de conducta siguientes. Si se les ofende o contradice, no disponen de recurso alguno para defenderse, de nada interno que los tranquilice o confirme su valor. Reaccionan entonces con una furia extrema, sedientos de venganza, convencidos de su rectitud. No conocen otra vía para aliviar sus inseguridades. En esas batallas, se hacen pasar por la víctima herida para confundir a los demás e incluso atraer su compasión. Son quisquillosos e hipersensibles. Se toman personalmente casi todo. Pueden ponerse muy paranoicos y tener enemigos por doquier. Verás en ellos una mirada impaciente o distante cada vez que hables de algo que no los involucre directamente. De inmediato redirigirán la conversación a ellos mismos, con algún relato o anécdota que distraiga el interés de la inseguridad que hay detrás.
Son propensos a terribles ataques de envidia si ven que otros reciben la atención que ellos creen merecer. Exhiben con frecuencia demasiada seguridad en sí mismos. Esto les ayuda a llamar la atención y a encubrir decorosamente su gran vacío interior y su fragmentado concepto de sí mismos. Pero guárdate de poner a prueba esa seguridad. Con quienes los rodean, los narcisistas profundos establecen una relación inusual y difícil de comprender. Tienden a verlos como una extensión de ellos mismos, lo que se conoce como objetos de sí. Las personas existen como instrumentos de atención y validación, desean controlarlas como se controla un brazo o una pierna. En una relación, inducen a su pareja que pierda contacto con sus amigos, no toleran tener que competir por su atención. Ley cotidiana, al final, los narcisistas profundos quieren que todo gire a su alrededor. La mejor solución es apartarte de su camino para no caer enredado en sus dramas sin fin, y puedes lograr esto percatándote de las señales de alerta. Las leyes de la naturaleza humana. 2. Transforma el amor propio en empatía. La ley del narcisismo. 14 de mayo. El líder grandioso. El truco de los líderes presuntuosos es poner énfasis en sus gustos culturales, no en la clase de la que provienen. Vuelan en primera clase y visten los más caros trajes, pero lo contrarrestan aparentando que tienen los mismos gustos culinarios que cualquiera, disfrutan de las mismas películas que los demás y evitan el tufo del elitismo cultural. De hecho, se toman la molestia de ridiculizar a las élites pese a que dependan de su guía. Son como la gente del común, pero con dinero y poder. La gente puede identificarse con ellos muy a pesar de sus obvias contradicciones. Sin embargo, la presunción va en este caso más allá de obtener atención. Estos líderes son magnificados por identificarse con las masas. No son un hombre o una mujer cualquiera, sino la personificación de toda la nación o grupo de interés. Seguirlos es ser leal al grupo. Criticarlos es querer crucificar al líder y traicionar la causa. Incluso en el prosaico mundo corporativo de hoy encontramos ese religioso estilo de identificación. Si adviertes estas paradojas y formas primitivas de asociación popular, da un paso atrás y analiza la realidad de lo que ocurre. Encontrarás en la base algo casi místico, sumamente irracional y muy peligroso en el líder engreído que ahora cree tener licencia para hacer lo que quiera en nombre de la gente. Ley cotidiana, un hecho simple sobre los líderes grandiosos: ellos dependen de la atención que se les preste. No alimentes su ego dándoles aquello que tanto ansían tener. Las leyes de la naturaleza humana. 11. Conoce tus límites. La ley de la presunción. 15 de mayo. El regalo maquiavélico. La esencia del engaño es la distracción. Distraer a la gente a la que quieres engañar te hará tiempo y espacio para hacer las cosas sin que ellos se percaten. Un acto de bondad, generosidad u honestidad es la forma más poderosa de distracción, porque desarma las sospechas de los demás. Convierte a las personas en niños que aceptan ansiosos cualquier tipo de gesto afectuoso. En la antigua China, esto era llamado dar antes de recibir. El dar hace que a la otra persona le resulte difícil darse cuenta de que le están quitando algo. Es una herramienta que tiene infinidad de aplicaciones prácticas. Quizá la mejor de todas sea un acto de generosidad. Poca gente puede resistirse a ese don, ni siquiera el más duro de los enemigos, y es por eso que a menudo constituye la forma perfecta de desarmar a la gente. Un regalo hace renacer al niño que hay en nosotros, con lo cual de inmediato bajamos nuestras defensas. Cuando somos niños, todo tipo de sentimientos complejos en relación con nuestros padres giran en torno de los regalos. Recibir un regalo de ellos constituye una señal de amor y aprobación.
Y ese elemento emocional nunca desaparece. Quienes reciben un regalo, ya se trate de dinero o de otra cosa, de pronto se vuelven tan vulnerables como lo eran de niños, sobre todo si el regalo proviene de alguien que ejerce algún tipo de autoridad. No pueden menos que abrirse a esa persona y su voluntad se torna receptiva y fértil. Ley cotidiana, aunque a menudo vemos las acciones de las demás personas bajo la luz más cínica, rara vez percibimos el elemento maquiavélico de un regalo, el cual, con bastante frecuencia, esconde segundas intenciones. Las 48 leyes del poder, ley número 12, para desarmar a tu víctima, utiliza la franqueza y la generosidad en forma selectiva. 16 de mayo. El falso tradicionalista. Quien desea o intenta reformar el gobierno de un Estado y quiere que tal reforma sea aceptada, deberá conservar por lo menos la apariencia de las viejas formas, a fin de que la gente crea que no hubo cambio en las instituciones, aunque sean totalmente diferentes de las anteriores. Porque la gran mayoría de la gente se conforma con las apariencias, como si fueran realidades. Nicolás Maquiavelo. Una estrategia para disimular el cambio consiste en hacer ostentación ruidosa y pública de los valores del pasado. Muéstrate como celoso defensor de las tradiciones, y pocos notarán cuán poco convencional eres en realidad. La Florencia del Renacimiento, gobernada por un sistema republicano que databa de varios siglos, desconfiaba de cualquiera que se burlara de sus tradiciones. Cosme Medici hacía ostentación de su entusiasta apoyo a la República, cuando en realidad se esforzaba por conseguir que su acaudalada familia dominara la ciudad. De esta forma, los Medici conservaron, en apariencia, la República, en esencia, la privaron de todo poder. De manera silenciosa y subrepticia produjeron un cambio radical, mientras por fuera parecían como defensores de la tradición republicana de la ciudad. Ley cotidiana, no dejes que te engañen las personas que parecen fanáticas de la tradición. Date cuenta de lo poco convencionales que son en realidad. Las 48 leyes del poder, ley número 45, predica la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifiques demasiado a la vez. 17 de mayo. Descifrando la sombra. En el curso de tu vida tropezarás con personas cuyos rasgos acentuados las ponen aparte y aparentan ser la fuente de su fortaleza, una inusual seguridad en sí mismas, bondad y afabilidad excepcionales, gran rectitud moral, una aura piadosa, una masculinidad firme y severa, y un intelecto impresionante. Si las miras de cerca, quizás adviertas una leve exageración en esos atributos, que son puro teatro o están demasiado acentuados. Como estudioso de la naturaleza humana debes conocer la realidad, un rasgo empático suele descansar sobre su opuesto, para distraer y ocultarlo de la mirada pública. Es posible ver dos formas de esto. Al comienzo de su vida, algunas personas sienten una delicadeza, vulnerabilidad o inseguridad que podría resultarles vergonzosa o incómoda. De manera inconsciente desarrollan el rasgo opuesto, una resistencia o rigidez que aflora como una concha protectora. El otro escenario es que una persona posee un rasgo que quizás sea antisocial, como demasiada ambición o una inclinación al egoísmo. Desarrolla entonces el rasgo contrario, algo muy prosocial. En ambos casos, esas personas perfeccionan su imagen pública al paso de los años. La debilidad o rasgo antisocial implícito es un componente clave de su sombra, algo que niegan o reprimen. Pero como lo dictan las leyes de la naturaleza humana, cuanta más profunda es la represión, más volátil es la sombra. Ley cotidiana, sé extremadamente cauteloso alrededor de la gente que muestra rasgos empáticos. Es muy fácil quedar atrapado en la apariencia y la primera impresión.
Busca las señales y el surgimiento del opuesto con el paso del tiempo. Las leyes de la naturaleza humana. 9. Enfrenta tu lado oscuro. La ley de la represión. 18 de mayo. Mira detrás de la máscara. Recuerda que la gente trata de presentar siempre la mejor fachada posible. Esto significa que esconde sus sentimientos antagónicos, deseos de poder o superioridad, intentos de congraciarse contigo e inseguridades. Se servirá de las palabras para ocultar sus sentimientos y no dejarte ver la realidad, aprovechando tu fijación verbal. Usará asimismo ciertas expresiones faciales fáciles de adoptar y que suele creerse que significan amabilidad. Tu tarea es ver más allá de esas distracciones y detectar los signos que se escapan automáticamente y que revelan la emoción genuina detrás de la máscara. Ley cotidiana. Entrénate para no prestar atención a la fachada que las personas exhiben. Las leyes de la naturaleza humana. 3. Ve más allá de la máscara de la gente. La ley del juego de roles. 19 de mayo. Exigiendo igualdad. Otra estrategia del individuo que, supuestamente, no se dedica a buscar con afán el poder consiste en exigir la igualdad en todas las áreas de la vida. Según esas personas, todos debieran recibir el mismo trato, sea cual fuere su posición y su fuerza. Pero si, para evitar el tinte con que suele marcar el poder, se intenta tratar a todos por igual, de modo equitativo, se comprueba que existen personas que hacen determinadas cosas mejor que los demás. Tratar a todos por igual equivale a ignorar sus diferencias y, por ende, elevar al menos capaz y rebajar a quienes se destacan. Ley cotidiana. Muchos de aquellos que exigen igualdad a todo el mundo, en realidad están desplegando otra estrategia de poder, redistribuyendo las recompensas de la gente de una forma que ellos determinan. Juzga y retribuye a las personas según la calidad de su trabajo. Las 48 leyes del poder. Prefacio. 20 de mayo. La fachada de la no ambición. Cuando Iván el Terrible murió, Boris Godunov sabía que en la escena política él era el único capaz de conducir los destinos de Rusia. Pero si demostraba demasiada ansiedad por ocupar esa posición, generaría sospechas y envidia entre los boyardos, así que rechazó la corona, no una sino varias veces, hizo que el pueblo insistiera en que ascendiera al trono. George Washington usó la misma estrategia con muy buenos resultados, primero al negarse a conservar el cargo de comandante en jefe del ejército estadounidense y luego al resistirse a asumir la presidencia del país. En ambos casos, sus negativas lo hicieron más popular aún. La gente no puede envidiar el poder que ellos mismos han conferido a una persona que no lo deseaba. Ley cotidiana. Sospecha sobremanera de aquellos que parecen no tener ambición. Las 48 leyes del poder. Ley número 46. Nunca te muestres demasiado perfecto. 21 de mayo. El complaciente agresivo. En aquellos días la fuerza y las armas prevalecían, pero ahora la astucia del zorro avanza en todas partes, así que difícilmente puede hallarse un hombre leal o virtuoso. Reina Isabel I. Hay personas que se muestran sumamente gentiles y complacientes cuando las conoces, tanto que les permites entrar muy pronto en tu vida. Sonríen mucho, son optimistas y siempre están dispuestas a ayudar. En algún momento tú les devuelves el favor y les consigues trabajo o las ayudas en su carrera. Detectarás entre tanto algunas grietas en su capa de barniz, un inesperado comentario crítico que hablan de ti a tus espaldas. Sucede entonces algo incómodo, un estallido de ira, un acto de sabotaje o traición, muy distinto a la persona simpática y gentil que conociste. Lo cierto es que estos individuos se dan cuenta pronto de que poseen una tendencia a la agresividad y la envidia difícil de controlar.
quieren poder, pero intuyen que esas inclinaciones les complicarán la existencia. Al paso de los años cultivan la fachada puesta, su gentileza tiene un filo casi agresivo. Esta estratagema les permite obtener poder social. Sin embargo, en el fondo resienten tener que desempeñar ese rol y ser tan corteses. No pueden sostener su papel. Bajo estrés o fatigados por tanto esfuerzo, te atacarán y lastimarán. Pueden hacerlo bien, ahora que te conocen y saben cuáles son tus puntos débiles. Desde luego, te culparán de las consecuencias. Ley cotidiana, tu mejor defensa es ser precavido con la gente que es demasiado rápida para encantar y hacer amigos, demasiado agradable y servicial al principio. Una amabilidad tan extrema nunca es natural. Las leyes de la naturaleza humana. 9. Enfrenta tu lado oscuro. La ley de la represión. 22 de mayo. Determina la fuerza del carácter de la gente. Recuerda, el carácter débil neutraliza todas las demás cualidades de una persona. Por ejemplo, un sujeto muy inteligente pero de carácter débil podría tener buenas ideas y hacer bien su trabajo, pero se desmoronará bajo presión, no tomará bien una crítica, pensará primero en su propio interés o apartará a los demás a causa de su arrogancia y otros defectos, en perjuicio del entorno general. Trabajar o contratar a alguien así impone costos ocultos. Alguien menos simpático e inteligente pero de carácter fuerte resultará más confiable y productivo a largo plazo. Las personas de fortaleza genuina son tan raras como el oro, y si las encuentras, reacciona como si hubieras descubierto un tesoro. Ley cotidiana, cuando evalúes la fuerza o la debilidad, mira cómo manejan las personas los momentos de estrés y la responsabilidad. Observa sus patrones, ¿qué es lo que realmente han completado o logrado? Las leyes de la naturaleza humana. 4. Determina la fuerza de carácter de las personas. La ley del comportamiento compulsivo. 23 de mayo. No siempre creas lo que ven tus ojos. La reportera de CBS News, Leslie Stahl, cubrió la campaña y al acercarse el día de la elección tuvo una sensación incómoda. No era tanto que Reagan se hubiera concentrado en las emociones y el ánimo más que en problemas concretos. Era más bien que los medios le daban rienda suelta, su equipo electoral y él, pensaba ella, embaucaban a la prensa. Stahl decidió hacer un reportaje que mostrara al público que Reagan usaba la televisión para encubrir los efectos negativos de sus medidas. Un alto funcionario de la Casa Blanca le telefoneó esa misma noche. Muy buen reportaje, le dijo. ¿Cómo?, preguntó ella. Muy buen reportaje, repitió él. ¿Escuchaste lo que dije?, preguntó Stahl. Leslie, cuando presentas 4 minutos y medio de fabulosas imágenes de Ronald Reagan, nadie escucha lo que dices. ¿No sabes que las imágenes anulan tu mensaje porque están en conflicto con él? El público ve esas imágenes, y ellas bloquean tu mensaje. La gente ni siquiera oye lo que dices. Así, en nuestra opinión, tu reportaje fue un anuncio gratis de 4 minutos y medio para la campaña de Ronald Reagan para la reelección. La mayoría de los colaboradores de comunicaciones de Reagan tenían experiencia en mercadotecnia. Conocían la importancia de narrar una noticia con vivacidad y agudeza, y con buenos recursos visuales. Cada mañana decidían cuál sería el titular del día, y cómo podían convertirlo en una breve pieza visual, con lo que daban al presidente una oportunidad de video. Prestaban detallada atención al fondo tras el presidente en la oficina oval, a la forma en que la cámara lo encuadraba cuando estaba con otros líderes mundiales, y al hecho de filmarlo en movimiento, con su andar seguro. Los elementos visuales transmitían el mensaje mejor que las palabras.
Como decía un funcionario de Reagan, ¿a qué le van a creer más? ¿A los datos o a sus ojos? Ley cotidiana. Los no jugadores son maestros de los efectos visuales para distraer de sus manipulaciones. Cuídate prestando más atención al contenido y a los hechos que a la forma de su mensaje. El arte de la seducción, seducción suave, como vender cualquier cosa a las masas. 24 de mayo. Dinero fácil. Ese deseo de obtener algo por nada le ha costado muy caro a mucha gente que ha tratado conmigo y con otros estafadores. Cuando la gente aprenda, aunque dudo mucho que lo haga, que no se puede obtener algo por nada, los delitos se reducirán como por arte de magia y viviremos todos en paz y armonía. Joseph Way. ¿Tentar a alguien con una ganda es el pan de cada día del estafador? Nadie era mejor en esto que el más exitoso de todos los estafadores de nuestro tiempo, Joseph Well, alias The Yo-Yo Kid. The Yo-Yo Kid aprendió muy pronto que lo que posibilitaba sus fraudes era la codicia de sus congéneres. A lo largo de sus años de actividad, Well inventó muchas formas de seducir a la gente mediante la perspectiva de ganar dinero fácil. Entregaba propiedades inmuebles gratuitas. ¿Quién puede resistir a un ofrecimiento semejante? Y luego los incautos se enteraban de que debían pagar $25 para registrar la venta. Como las tierras eran gratuitas, esa suma, aunque alta, les parecía aceptable, y The Yo-Yo Kid ganaba muchos miles de dólares con los falsos registros. A cambio, daba a sus víctimas una escritura fraguada. Otras veces decía a los incautos que tenía un dato para una carrera de caballos arreglada o acciones que harían un 200% de ganancia por semana. Mientras hilaba sus historias veía cómo se iluminaban los ojos de las víctimas ante la idea de obtener tanto dinero en forma gratuita. No te dejes seducir por la perspectiva de ganar dinero fácil. Como dijo el propio Yo-Yo Kid, la codicia no da frutos. Ley cotidiana. Sospecha de alguien que te tiente con el señuelo de algo a cambio de nada. Las propuestas para volverse rico rápido son estafas. La lotería en realidad es un impuesto para los matemáticamente analfabetos. No hay atajos para alcanzar el poder. Las 48 leyes del poder. Ley número 40. Menosprecia lo que es gratuito. 25 de mayo. Evita los imanes del drama. Siempre es un error pensar que uno puede ejecutar una acción o comportarse de cierta manera una vez y no más. Cesare Pavese. Ellos te atraerán con su interesante presencia. Tienen una energía inusual y muchas historias que contar. Poseen rasgos animados y son muy ingeniosos. Su compañía es agradable hasta que el drama se vuelve gravoso. De niños aprendieron que la única forma de recibir amor y atención perdurable será meter a sus padres en problemas, los que debían ser lo bastante grandes para comprometerlos emocionalmente mucho tiempo. Esto se volvió un hábito, su modo de sentirse vivos y deseados. La mayoría de la gente rehúye toda clase de confrontaciones, mientras que ellos parecen vivir para ellas. Cuando los conoces mejor, terminas por oír numerosos relatos de discusiones y batallas en su vida, pero siempre se las arreglan para colocarse como las víctimas. Date cuenta de que su principal necesidad es atraparte por cualquier medio. Te enredarán en su drama al punto de que te sentirás culpable si te apartas. Ley cotidiana. Es mejor reconocerlos tan pronto como sea posible, antes de que termines enredado y arrastrado hacia el fondo. Examina su pasado para buscar evidencias de ese patrón y aléjate corriendo si sospechas que estás tratando con ese tipo. Las leyes de la naturaleza humana. 4. Determina la fuerza de carácter de las personas. La ley del comportamiento compulsivo. 26 de mayo. La estratagema de la sinceridad.
Una estratagema que vale la pena ensayar es la de la Rochefoucauld, quien escribió: la sinceridad se encuentra en muy pocas personas y a menudo no es más que una hábil artimaña. Sé sincero a fin de obtener confidencias y secretos del otro. Ley cotidiana: al fingir que te abren su corazón, los no jugadores inteligentes saben que eso vuelve más plausible que tú reveles tus propios secretos. Te harán una falsa confesión con la esperanza de que tú les hagas una verdadera. Las 48 leyes del poder. Ley número 14. Muéstrate como un amigo pero actúa como un espía. 27 de mayo. Detecta sus verdaderos motivos. La maña está en conocer estos ídolos para el motivar. Conociéndole a cada uno su eficaz impulso, es como tener la llave del querer ajeno. Baltasar Gracián. Desde la perspectiva de Maquiavelo, pocos eventos de la vida pública son lo que parecen ser. El poder depende de las apariencias, de manipular lo que el público ve, de parecer bueno mientras se hace lo necesario para conquistar y mantener el poder. A veces es fácil ver a través de la niebla y reconocer los motivos o las intenciones de la gente. Pero usualmente es bastante complicado. ¿Qué está pasando en realidad?, nos preguntamos. En el entorno de los nuevos medios de comunicación, la habilidad para crear niebla y confusión ha aumentado en gran medida. Historias y rumores pueden ser plantados sin prácticamente ninguna fuente que los respalde. La historia se difundirá viralmente. Antes de que la gente empiece a cuestionarse la validez de la historia, su atención será distraída por algo más, la historia B o C. Mientras tanto, la historia se arraiga en su mente de forma sutil. Una capa extra de incertidumbre y duda vuelve muy fácil cualquier tipo de juego de insinuaciones. Para descifrar eventos que parecen difíciles de leer, a veces me apoyo en una estrategia que proviene del latín cui bono. Fue usada por primera vez en este contexto por Cicerón y literalmente se traduce como «quien se beneficia». Significa, cuando estés tratando de descubrir los motivos detrás de alguna acción turbia, busca a quien verdaderamente le beneficia al final, y después sigue el camino hacia atrás. El interés propio gobierna al mundo. Ley cotidiana: no te dejes engañar por las apariencias, por lo que ocurre, por lo que la gente hace y dice. Pregunta siempre, cui bono. powerseductionandwar.com, 23 de noviembre de 2007. 28 de mayo. La verdad afectiva. Pues la gran mayoría de la humanidad está satisfecha con las apariencias, como si éstas fueran realidad. Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo le llama a esto la verdad afectiva y es su concepto más brillante, en mi opinión. Funciona así: la gente dirá casi cualquier cosa para justificar sus acciones, para darles una apariencia moral o santurrona. Lo único que queda claro, la única manera que tenemos para juzgar a la gente y no dejarnos llevar por esas mentiras, es observar sus acciones, los resultados de sus acciones. Esa es su verdad afectiva. Mira al Papa, por ejemplo, sermoneando siempre sobre los pobres, la moralidad, la paz, pero mientras tanto, preside la organización más poderosa del mundo, en la época de Maquiavelo. Y sus acciones están encaminadas básicamente a aumentar este poder. La verdad efectiva es que el Papa es un animal político y que sus decisiones inevitablemente tienen que ver con mantener el lugar preeminente de la Iglesia Católica en el mundo. La palabrería religiosa es simplemente una parte de su astucia política para jugar el juego, y la utiliza como un artilugio distractor. Ley cotidiana: juzga a las personas por los resultados de sus acciones y maniobras, y no por las historias que cuentan. powerseductionandwar.com, 28 de julio de 2006. 29 de mayo. Nada personal.
Mucha gente tiene terribles problemas en la vida para lidiar con la política, para disociar sus emociones del mundo laboral y del reino del poder. Todo se lo toma personal. Yo mismo tuve un terrible problema trabajando en oficinas, en Hollywood, en el periodismo, etc. Soy un poco ingenuo, y muchas otras personas también lo son. Y básicamente lo que ocurre en estas situaciones, debido a que nadie te entrena para estas cosas, es que te pones emocional, tomas de manera personal lo que la gente hace y dice. En el momento en que te dejas envolver por las emociones, ¿estás acabado? Tienes que ser capaz de ver la vida como si fueran movimientos en un tablero de ajedrez. Marco Aurelio tiene esta gran cita que yo parafraseo: si estás en un cuadrilátero de boxeo y el boxeador te golpea en el rostro, no lloriqueas por la injusticia o la crueldad. No, eso es solo parte del juego. Quiero que veas la vida de este modo: si alguien te hace algo malo, controla tus emociones. No reacciones. No te alteres. Velo como un movimiento más en el tablero de ajedrez. Te están moviendo a ti. No escuches sus palabras, porque la gente dirá cualquier cosa. Observa sus movimientos. Observa sus maniobras. Observa sus acciones pasadas. Las acciones, y no lo que dicen, te dirán quiénes son. Esa clase de autocontrol es inmensamente liberadora y empoderante. Ley cotidiana: juzgar a la gente por sus acciones y no tomártelas como algo personal, te liberará y te ayudará a mantener tu balance emocional. Robert Greene, Maestría e Investigación, Encontrando la Maestría, Conversaciones con Michael Gervais, 25 de enero de 2017. 30 de mayo. Todos quieren más poder. Hay una famosa frase de Lord Acton que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. La gente la cita mucho. Pero Malcolm X dijo que lo opuesto también es verdad, es decir, que tener poder puede corromper, pero no tener absolutamente nada de poder corrompe absolutamente. En las 48 leyes del poder sostengo que el sentimiento de no tener ningún poder sobre las personas y los eventos generalmente nos resulta insoportable. Cuando nos sentimos impotentes nos sentimos miserables. Nadie quiere menos poder, todos quieren más. Ley cotidiana: cuando no estés seguro, asume que la gente hace lo que hace y dice lo que dice porque quiere más poder, no menos. Robert Greene, Las 48 leyes del poder, entre líneas, con Barry Kubrick. 15 de mayo de 2015. 31 de mayo. Conoce con quién estás tratando. Convéncete de que no hay persona tan insignificante e inconsiderable que no pueda tener, en un momento u otro, el poder de resultarte de utilidad, lo cual por cierto no hará si tú le has mostrado tu desprecio. Lord Chesterfield. La habilidad de evaluar a la gente y saber con quién se está tratando es una de las artes más importantes en el proceso de alcanzar y conservar el poder. Sin esto, tú estarás como ciego, no solo ofenderás a las personas equivocadas, sino que las elegirás para tus manipulaciones y creerás estar halagando a alguien cuando en realidad lo estás insultando. Antes de embarcarte en cualquier tipo de acción, evalúa bien a tu víctima o a tu potencial adversario. De lo contrario, perderás tu tiempo y cometerás errores. Estudia las debilidades de la gente, las grietas de su armadura, sus orgullos y sus inseguridades. Conoce sus lados positivos y negativos antes de decidir si tratar con ellos o no. 2 advertencias finales. Primero, al evaluar y medir a tu adversario, nunca confíes en tu instinto. Cometerás el error más grande de tu vida si te basas en indicadores tan imprecisos. Nada hay más valioso que la información concreta que consigas reunir.
Estudia y espía a tu adversario durante todo el tiempo que sea necesario. Tu paciencia será recompensada con creces. En segundo lugar, nunca confíes en las apariencias. Cualquier sujeto con corazón de serpiente puede utilizar la máscara de la bondad. Una persona que se muestra audaz y agresiva por fuera puede ser un cobarde por dentro. Nunca confíes en la versión que los demás dan de sí mismos. En general no refleja la verdad. Ley cotidiana: ¿qué posible beneficio puede surgir de la ignorancia sobre las demás personas? Aprende a distinguir a los leones de las ovejas o paga las consecuencias. Las 48 leyes del poder. Ley número 19. Saber con quién estás tratando. No ofendas a la persona equivocada.